Y sí me gustaría ponerle otro título. Puse Débora porque ella es la juez que vamos a estudiar, pero realmente yo le pondré un título como el de Cuando los hombres viven en crisis, surgen las mujeres valientes. Cuando los hombres viven en crisis, surgen las mujeres valientes. Y vamos a ir a Jueces precisamente. Vamos a Jueces, a buscarlo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Jueces capítulo 4, les pido el favor que nos pongamos de pie. Hacemos la lectura. Síganlo con sus ojos, por favor. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Harotzet Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a la gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes, y Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Heber ceneo de los hijos de Aboab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Sedes. Viendo pues a Sísara de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara reunió todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo, porque con él estaba desde Harotzet Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército de Harotzet Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y le dijo: te ruego pues que me des de beber un poco de agua, tengo sed. Y ella abrió una odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay alguno?, tú le responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca en la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes,
y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Padre, queremos darte gracias esta tarde por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos en tu nombre. Señor, queremos rogarte una vez más que seas con nosotros y tú seas quien nos hable al corazón. Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de esta predicación. Me pongo en tus manos, Señor, sabiendo todas mis limitaciones y que mi competencia solamente viene de ti, porque por mí mismo, Señor, no me creo competente. Pero tú, Señor, eres el que haces posible lo que para los hombres no nos es posible. Señor, bendícenos con tu palabra, que llegue a nuestros corazones y nos motive, Señor, a obedecer tu palabra para que haya bendición, fruto y todo sea para honra y gloria de tu nombre. Pues lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Este versículo dice mucho, Jueces 5:7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Jueces 5:7. Realmente en la Biblia encontramos mujeres que han trascendido y sobre todo para bendición de una nación. Y por ejemplo, vemos a otra mujer que Dios utiliza grandemente para rescate de la nación de Israel, como lo fue Esther. Pero vemos como una diferencia entre ellas, porque Débora estaba casada y Esther estaba soltera, y prácticamente Esther se deriva en el plan de Dios de casi de un concurso de belleza, ¿no? Porque el rey convoca a todas las doncellas que había en el reinado de Persia para elegir una nueva esposa, porque Basti se puso rebelde con el rey, y vemos a la reina Esther que ella no era tan combativa y sin embargo fue muy valiente. Ambas vemos que eran mujeres sabias, y vemos otras mujeres. Por ejemplo, Débora tenía varias cosas, era profetisa, aparte de ser profetisa era juez. ¿Qué significaba esto, no? Que el pueblo venía a consultarle los problemas que ellos tenían. Entonces una labor de lo que ella hacía era consejería, más aparte juzgaba los casos difíciles, y tenía una forma peculiar, ¿no? Tenía una palmera y abajo de esa palmera estaba ella. Vemos que había otras profetisas en la Biblia. María, la hermana de Moisés, ella alababa, era profetisa y cantaba al Señor cuando cruzaron el mar Rojo. Y vemos que en el Nuevo Testamento había las hijas que eran profetisas, hijas de Felipe. Entonces vemos que las mujeres también han tenido un papel importante. A veces, no sé si llorar o reír, porque en la actualidad la mujer actúa como si siempre hubiese vivido oprimida, ¿no? Como si se le hubiera relegado. No dudo que en muchas culturas a la mujer se le ha oprimido, se le ha relegado. Hay una cultura, ¿no?, en la cual los hombres consideran la mayor desgracia el nacer como mujer. Estoy hablando de ciertos países del Oriente Medio, donde ven que el nacer como mujer es una tragedia. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice que los hombres y las mujeres somos iguales, pero diferentes, con diferente función. En la actualidad, la mujer reclama derechos de igualdad, derechos para tener la oportunidad de votar. Cuando lees un poquito la biografía de algunas mujeres, te vas a dar cuenta de cómo lograron ciertas posiciones con mucho esfuerzo y mucha inteligencia para lograr colarse a ciertos puestos
Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz se tuvo que disfrazar de hombre para poder ir a la universidad, ¿no? Podemos ver que Juana de Arco se convierte en heroína en Francia, y podemos ver que hay muchas mujeres que en el ámbito de la ciencia también han contribuido grandemente. Y esos son los espacios donde quiere equipararse, medirse con el hombre, igualarse. Y la verdad es que Dios nos hizo iguales, somos tan importantes a sus ojos, tanto las mujeres como los hombres como las mujeres. Pero Dios diseñó los ámbitos para que las mujeres se desenvuelvan. No dudo que las mujeres pueden desenvolverse en ámbitos donde los hombres se desenvuelven y con mucha competencia. Ya lo he dicho, sin temor a equivocarme, sin sentirme avergonzado. He dicho que las mujeres pues tienen la bendición de Dios de usar su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo, ¿verdad?, con más naturalidad, y los hombres usamos prácticamente un hemisferio que es el izquierdo solamente, y eso permite que vean que la mujer es muy competente, muy inteligente. Y yo lo veo, por ejemplo, cuando me toca diseñar una casa, pongo la cocina junto al cuarto de servicio donde está el lavadero, la lavadora, y está el boiler, está el refrigerador, y yo le llamo, ¿no?, el laboratorio de control de la mujer, porque la mujer puede lavar, planchar, cocinar, cantar, ver la tele, contestar el teléfono, todo a la vez, por sus dos hemisferios. Pero nosotros los hombres, que a veces nos piden ayuda, ¿me ayudas con eso? Y cuando termines esto, luego me haces esto y esto y esto. No, con calma. Primero una, después otra, porque nosotros somos así. No estoy diciendo que el hombre no sea tan competente, porque con un hemisferio se han hecho grandes cosas, ¿no?, y hay grandes inventos y todo esto. Entonces, lo que trato de decir es, ¿por qué competir? ¿Por qué la mujer se siente relegada cuando tiene la misma oportunidad? Pero Dios nos dio una función tanto a hombres como a mujeres, y es ahí donde a muchas mujeres no les gusta la función que les dio, ¿no?, la de criar los hijos, ¿verdad? Fisiológicamente Dios dotó a la mujer para criar a sus hijos. A nosotros no nos dio esas características con la cual criar a nuestros hijos, pero sin embargo nosotros como padres podemos cargar a nuestros hijos, dormir a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeñito y mi hija pues, los dormía, ¿no? Mi esposa los amamantaba y después yo los volvía a dormir, ¿no? En la madrugada, ¿cuál es el problema? Ninguno. Es decir, ante la situación que nosotros vivimos, creo que debemos de tener claridad y discernimiento, porque a veces la mujer piensa que como que se le ve como inútil cuando no lo es. Todo lo que la mujer hace es de mucha trascendencia, pero ha habido excepcionalmente mujeres donde Dios las ha utilizado para momentos especiales. Tal fue el caso de Esther, tal fue el caso de Débora, y que rompe los cánones, es decir, salen del rol que normalmente tenían las mujeres, y en este momento cobran un protagonismo importante. Pero ¿cuándo es cuando la mujer se nota que resplandece y se muestra sumamente en su papel muy trascendente? Cuando los hombres no ocupan su lugar. Cuando los hombres no ocupamos el lugar de liderazgo, cuando nosotros no ocupamos nuestro papel de proveedores, ellas salen, dan la cara por la familia. Y en el caso de Débora, el hecho de ser líder no le llevó a oprimir a su esposo. Vean qué diferencia. En la actualidad la mujer quiere trascender, quiere sobresalir, y una vez que logra papeles de preponderancia, hasta ve con malos ojos al esposo, ¿no? Es decir, lo quiere subyugar, porque así es el pecado, así es el corazón de todo ser humano, no nada más de las mujeres. Los hombres queremos ciertos puestos y cuando los logramos ya nos creemos las grandes estrellas, ¿no?
nos subimos a nuestro tabiquito de vanagloria y ya nos sentimos los plus ultra. Igual las mujeres, cuando llegan a ciertos niveles de escala, de reconocimiento en sus trabajos, menosprecian a veces a sus esposos. Y a veces los roles se han invertido de tal forma que los que cuidan a los niños, los que hacen la comida, los que hacen el quehacer, son los hombres, y las mujeres en el campo laboral. Una vez le comentaba a algunos amigos en el trabajo en la Ciudad de México, y le decía, vamos a revisar 10 carros o 15 de los más bonitos, y te aseguro que la mayoría los maneja una mujer. No te creo. Sí, verás. Y empezamos a observar, los carros más bonitos eran de las mujeres. Es decir, creo yo que el día de hoy Dios nos va a hablar y nos va a enseñar que para que la mujer ocupe su lugar no necesita gritar, reclamar, romper vidrios, pintar monumentos históricos, no necesita estar vociferando que yo quiero mi lugar y que yo soy tan grande como tú o más. Hoy vamos a ver la grandeza de una mujer sin necesidad de gritar, sin necesidad de aspavientos, porque la mujer es importante y es bueno que nosotros los varones lo reconozcamos, y sí que lo son, y en ocasiones su trascendencia e importancia ha rebasado tanto que ha sido de gran bendición para toda una nación. Yo quisiera, mujeres, ver a mujeres así, que en lugar de destruir su nación la construyan, que en lugar de dar mal ejemplo a las generaciones que vienen, sean un buen ejemplo de lucha, de esfuerzo, de respeto y de amor. Claro que se puede, y Dios nos va a permitir con esta lección ver que así se puede. Vamos a ver un poquito de contexto y de historia. Nuevamente, ¿no?, de la desobediencia de Israel. ¿Cuál es el problema para la vida del cristiano? ¿Cuándo nos empezamos a meter en problemas? Con la desobediencia, hermanos, con desobediencia. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. A veces los pequeños detalles son los que te llevan al desastre, ¿no? Es decir, a veces hombres y mujeres toman decisiones sin consultar a Dios. Toman las decisiones que mejor les parecen de acuerdo a la situación y de acuerdo a las circunstancias. Y ejemplos muchos en la Biblia. Por ejemplo, cuando vemos la historia de Ruth, su suegra Noemí y su esposo toman la decisión de ir de bajar a Moab y sin consultar a Dios. Y ahí muere el esposo, mueren los hijos. ¿Cuántas consecuencias hay por no obedecer a Dios? Y no terminamos de aprender. Israel no aprendía esta lección y desobedecía a Dios. Dios ordenó explícitamente a los israelitas que todos los habitantes de Canaán tenían que ser exterminados, cosa que no ocurrió, y desobedecieron. Los filisteos y los cananitas siguieron siendo poderosos. Es decir, me tocó explicar a mi hijo Romanos capítulo 7, y él decía, no entiendo el capítulo 7 porque es como un trabalenguas, y decía que, bueno, Romanos nos explica que el cristiano ya tiene dos naturalezas: la naturaleza divina, ¿verdad?, cuando aceptas a Cristo, pero la vieja naturaleza, que es la carne, está allí, y si tú alimentas la carne, va a despertar como un poderoso gigante y te va a dominar, y por eso vienen todavía los chismes, por eso vienen todos los pleitos, por eso vienen las contenciones, por eso viene pecados sexuales, por eso viene todo, ¿no? Es decir, cuando nosotros vienen los descuidos, no obedecemos a Dios, nuevamente eso que estaba como dormido, como que despierta con más fuerza. Pues así, Dios le había dicho, acaba con los cananeos porque tienen costumbres terribles. No los acabó, pues después ellos cobraron más fuerza y los sometían. Así pasa con nosotros, ¿no? Cuando consentimos, es que ya no voy a decir mentiras así feas, voy a decir mentiritas blancas, no hay blancas, ¿no? Y empiezas, y eso pequeño que toleraste te va a causar problemas. Que tú dices, ya no voy a ver todos los programas, pero la telenovela de las 9 es así nomás. O que ya no voy a tomar alcohol, pero nomás me tomo un jerecito, ¿no?, en la mañana o en la tarde.
Y esas pequeñas cosas nos pueden causar más a futuro un problema muy grande, porque si no terminamos de acabar con lo que nos tenía esclavizados, nuevamente va a tratar de esclavizarnos, va a tratar de resurgir, ¿no? Entonces, cuidado. Por ejemplo, algunos dicen, a mí el vino no me hace nada, igual, y no le hace nada, ¿no? Pero hay otros que sí, no pueden comer ni siquiera un chocolate minado porque sienten la tentación de volver a ser esclavos de lo que antes eran, y así con cada tipo de pecado, ¿no? Quizás para él no es problema el vino, pero ¿qué tal la droga? ¿O qué tal el cigarro? ¿O qué tal otra cosa? Entonces, eso de que los israelitas dejaron cosas pendientes les trajo muy pésimas consecuencias. Y esta desobediencia ocasionó gran miseria a Israel. Los malos vecinos son una amenaza. Todo lo que nosotros hemos recibido orden de Dios que debemos de quitar y no lo quitamos, se puede convertir en algo, una amenaza muy fuerte que nos puede causar mucho daño. Y así le pasó a Israel. Ese es el contexto. Cuando murió la generación que conquistó a Canaán, se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación hizo lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Jueces 2, 10 al 12. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que los que conquistaron Canaán eran con una fe muy grande, obedecieron a Dios, las instrucciones de rodear en silencio, Jericó, hasta el día que Dios le dijo, ese día van a gritar, y cayeron las murallas. Hasta ahí, esos hombres habían mostrado una fe tremenda y obedecieron al Señor, y por eso entraron a la tierra prometida. Pero ¿qué creen? Sus hijos no conocían a Dios, no conocían las obras maravillosas del Señor. ¿Sabe usted por qué sus hijos no conocen al Señor? Porque usted no le habla de Él. Un problema grave fue que ellos tenían un mandato. El mandato en la palabra de Dios, sobre todo en Números capítulo 6. Y esto lo harás a tus hijos aún en el día, cuando estés en el camino, cuando vayas a acostarte, pondrán los textos en las ventanas, en las puertas, y en todo tiempo les hablarás que yo soy Jehová, que yo soy tu Dios y soy uno. Y ellos ya no lo hicieron. Entonces esa nueva generación que vino de hijos no conocían a Dios. Corremos el riesgo que hoy en día también nuestros hijos no lean la Biblia, no conozcan a Dios, no se interesen en las cosas de Dios. ¿Saben que lo que les viene a nuestros hijos porque no se les instruye en los caminos de Dios? Es todo lo mismo que Israel. Que aprendan las cosas malas de los cananeos y sirvan a otros dioses ajenos. Ahí vemos en Jueces 2, 10 al 12 que dice, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantándose después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, ¿verdad? Sirvieron a otros falsos dioses y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová, provocaron la ira de Dios. Es decir, ¿por qué? Porque no se les instruyó a sus hijos en los caminos del Señor. Y a veces uno, cuando ve estos ídolos, este ídolo que era Moloch, le ponían fuego abajo, y los sacerdotes de Baal sacrificaban a los niños en esas manos de fuego. Y nosotros podríamos decir, ¿habrá padres que puedan hacer esto? ¿Que entreguen así a sus hijos? ¿Qué tenían en la cabeza? Bueno, cuando la persona vive lejos de Dios es capaz de hacer muchísimas cosas graves. Hay mucha gente que está entregando a sus hijos hoy a sacrificio porque les dejan ver los programas que quieren. Es decir, ya déjame en paz, guarda silencio, ponte a ver la televisión, ¿no? Que la nana tele sea la que cría a los hijos, y no saben lo que los hijos van a ver. Y más si les permiten que el internet lo metan a su cuarto, no saben lo que los hijos van a hacer.
Entonces no hay palabra de Dios, pero sí hay muchas cosas nocivas que van a hacer daño a sus hijos, y así pasó con el pueblo de Israel. Este es el contexto. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. La ira de Jehová se encendió contra el pueblo y contra los dioses falsos. Por ello puso a los israelitas en manos de el rey de Mesopotamia, Husam Risitaim, por 8 años. Cuando Otoniel los libera de él. Y volvemos a lo cíclico. Número 1, hicieron lo malo y se apartaron de Dios. 2, Dios toma medidas de disciplina, porque si Dios no castiga a su pueblo, entonces el pueblo es obstinado y nunca va a reaccionar para volverse a Dios. Entonces permite que nuevamente sean esclavos de las otras naciones que dijo que destruyeron. Posteriormente, ya cuando están sufriendo y ya los oprimen, los matan, les roban lo que siembran, es cuando claman, se arrepienten y se vuelven a Dios. Y Dios, que es amplio en perdonar, así lo dice la palabra de Dios, les levanta un juez, un libertador, y los libera para ponerlos nuevamente en una posición de comunión con Dios. Y ese es cíclico. Así pasó en cada uno de los casos, y así pasó con Ahot. Y aún con Ahot dice que solamente tuvieron 18 años, dice, y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años, es decir, 20 años, solamente tuvieron paz después de que Ahot los había libertado. 20 años, y hasta que vuelve a surgir otro juez. En este caso es Débora. Y quiero que vean algo, ¿no? Que a pesar de que el pueblo estaba extraviado por causa del pecado, por causa de adorar ídolos falsos, y los hombres no ocupaban su lugar de liderazgo, Débora no se rindió. Y le dolía que no hubiese varones con discernimiento, con entendimiento, para ocupar su lugar en Israel. Y juzgaba al pueblo, pero además de eso tenía una casa que atender. Y juzgaba al pueblo. Entonces, realmente el corazón de Débora era un corazón de alguien que le dolía lo que pasaba en su nación. Hay muchas iglesias cristianas donde los varones no se comprometen y los varones no cumplen con el ministerio con el cual Dios los llamó a realizar, y ellas lo desempeñan. Hablando con nuestra hermana, de la cual dábamos testimonio hace un rato, ella dice que como reunión de mujeres visitan a varias hermanas, visitan sus hogares, y obvio, todas tienen problemas y los platican, oran unas por otras, y esto ha sido de gran impacto a la iglesia de ellos, porque dice que en la iglesia de ellos hay pocos varones y la mayoría de los que están son mujeres, pero las mujeres están muy comprometidas para orar, para estudiar la palabra de Dios y para servir a Dios. Es ahí cuando la mujer se convierte en una bendición enorme. Cuando el varón no quiere ocupar su lugar de liderazgo ni en su casa ni en la iglesia, es una tragedia, porque los varones debemos ser líderes de nuestra casa y líderes en la congregación, y debemos desempeñar ese papel. Pero en este caso, cuando cada quien hace lo que le parece, cuando no hay quien busque a Dios de todo el corazón, los líderes brillan por su ausencia. Eso fue lo que pasó en Israel, y en este caso tuvo que surgir una mujer. Dios la levantó, y la levanta para vergüenza de los hombres, porque no estaban ocupando su lugar ni estaban realizando la labor que Dios les llamaba para hacer.
en medio del pueblo. Entonces aquí vemos por qué surge Débora y bajo qué circunstancias. En Jueces 2, 18 y 19, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. ¿Por qué hemos de nosotros de sufrir por consecuencia de nuestros pecados, cuando si obedecemos al Señor, si obedecemos la palabra de Dios, no pasaríamos por esto? Pero cuando la gente abandona al Señor, no se reúne, no lee la Biblia, no ora, no sirve al Señor, se aleja y vienen malas consecuencias. Es cuando ya están llorando, cuando los oprimen y los afligen, es cuando claman al Señor. Dice el 19: más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Aquí está la consecuencia, ¿no?, de desobedecer a Dios, de apartarse de los caminos de Dios, y no hay un juez que los gobierne y todo se descarrila, ¿no? ¿Cuántos hogares están descarrilados? A lo mejor el papá ya murió, ahora la mujer tiene que trabajar, tiene que ser ama de casa y aparte tiene que educar hijos, y siendo sinceros, a veces ya las fuerzas no les alcanzan para todo y se rinden muchas veces y prácticamente dejan que los hijos solos, ojalá, ¿verdad? Ojalá me salga bueno y por su propia cuenta camine con Dios. Son excepcionales, porque sí llega a haber hijos que por su propia cuenta cuidan su vida espiritual, pero la mayoría de nuestros hijos requieren que estemos tras ellos para que conserven su vida de comunión con Dios. Pero qué labor cuando la mujer se pone en la brecha, intercede por su familia y no solamente trabaja, sino también educa a sus hijos. Ya en Jueces capítulo 4 hicimos la lectura de cómo Dios levanta a Débora, cómo escoge a Barak, cómo él se acobarda, dice: si tú no vas conmigo yo no voy. Cómo Débora lo acompaña, pero le dice: la gloria que iba a ser para ti. Imagínense, ¿no? En lugar de ponerle Débora a esta elección, le hubiéramos puesto Barak, pero no, se cumple la palabra de Dios. Y le dice: Débora, la gloria que iba a ser para ti ahora va a ser para una mujer, y es para ella, y es para Jael, la que le entierra la estaca, así será. Y es así, ¿no? Hay varones que rechazan la bendición de Dios. Si yo les preguntara de alguno, ustedes me dirían: Esaú, ¿no? Esaú rechazó la primogenitura, que era una bendición especial de Dios para los primogénitos. Llega del campo, de trabajar, de cazar animales, y Jacob, que era más hogareño, estaba haciendo un guisado, un potaje, dice ahí, y dice: dame de tu potaje. Y dice: si me vendes tu primogenitura, te doy. Y le da sus lentejitas. Rechaza la primogenitura, ¿no? Rechaza la bendición. Pues cuando el hombre no ocupa su cargo, no trabaja lo que Dios le asigna, está rechazando esa bendición, ¿no? Y la gloria ya no va a ser para ese varón, la gloria va a ser para la esposa que está ahí, que se pone en la brecha, que se pone a trabajar, y en la iglesia del Señor también para las hermanas que están trabajando, que se esmeran, que se esfuerzan, que visitan. Porque eso de ser juez, hermanos, eso no era que Débora estaba juzgando a sus hijos, estaba juzgando a los varones, a las mujeres, los problemas matrimoniales, que se querían separar, que los hijos, y también los llevaban: este es un rebelde, este es un hijo contumaz, estos están pecando así, aquí y allá. Hermanos,
juzgar, aconsejar, no es tarea fácil. Y muchos pastores a veces decimos, bueno, si a ver, puedo apenas con mis problemas. Estar viendo los problemas de los hermanos. Pues en este caso a Débora le tocaba estar viendo por los problemas no solamente de su familia, no solamente de alguna sinagoga o en algún lugar de hermanos en específico, estaba viendo por toda la nación de Israel. Cosa tan difícil. A veces un problema de un hermano no te deja dormir y das vuelta y clamas a Dios, le dices, ayúdanos, Señor, y que se dé cuenta, ábrele los ojos, ábrele. Y ahora imagínate de toda una nación, peor todavía. Y somos tan egoístas en este último tiempo que verdaderamente se cumple la palabra de Dios cuando dice que vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. Es decir, a lo más que llega a veces la oración en algunos hogares es orar por su propia familia y tal vez por los parientes, papá, mamá, algún tío. Pero pocas veces como familia nos podemos orar por estos hermanos, por aquellos hermanos, por los misioneros, nos ponemos a orar por el presidente, por los que tienen cargos en el gobierno, nos ponemos a orar por más. Entonces, no es tarea fácil cuando te comprometes con Dios, pero qué bendición que te levantes cuando muchos están caídos y no quieren hacerlo, y no quieren ocupar su lugar. Débora vivía en las regiones montañosas de Efraín, en un cañón entre Ramá y Betel. Gustaba sentarse bajo una palmera a la que le llamó la palmera de Débora. Esta tierra estaba ocupada por el rey Javín, cuyos 900 coches de hierro hacían temblar a los israelitas con su poder asesino. ¿Quién controlaba a este malo rey? Pues Satanás. Porque ¿cuál es el ministerio de Satanás? Matar, robar y destruir. Ahí lo vemos, ¿no? Tenía una alta tecnología, tenía carros errados, es decir, eran carros que estaban listos para la guerra, que los ejes terminaban en pico como una especie de púas metálicas, y ahí con esos también los remataban, ¿no? Y los mataban. Y tener carros, mientras aquellos peleaban a pie y contra algunos en caballos, o sea, aquellos traían caballos y traían carros errados y pues los tenían en gran temor, ¿no? ¿Quién va a luchar contra ellos? Pero quienes vivían en las montañas no podían ser alcanzados por el campo irregular al que no podían tener acceso los coches. Es decir, el defecto de ellos era que en las montañas no los podían seguir. Los carros cerrados allí no se podían mover, solamente en los valles. ¿Y saben dónde está seguro el cristiano? En la montaña. ¿Cuál es la montaña para el cristiano? Su comunión con Dios. ¿A dónde iba Moisés para hablar con Dios? Al monte Sinaí, ¿no? ¿Dónde fue donde Jesús se transfiguró en presencia de sus discípulos? También en el monte, ¿no? Es decir, maravillas ocurren en los montes. Sube al monte, es decir, entra en comunión con Dios. Ten tu tiempo personal con Dios. Esa es tu montaña, porque allí los enemigos no suben. ¿Cómo ves? Allí los enemigos no suben. Cuando tú tienes tu tiempo con Dios, no habrá enemigo que llegue a acabarte y acabar contigo. Al contrario, ese es el momento, como Job, de pedir por si acaso tus hijos hubieran pecado, por si acaso tu esposa tuviera problemas, o tu esposo, ¿no? Ese es el momento de subir a la montaña. Las montañas están seguros. Si nosotros tenemos comunión con Dios, estamos en la montaña, y en las montañas estamos seguros. Y recuerda una cosa, Salmo 25:14, la comunión íntima del Señor, la comunión íntima de Jehová, es decir, lo más íntimo de su corazón es con los que le temen, es con los que suben a la montaña, es con los que pasan tiempo con Dios, y a ellos hará conocer su pacto. Hay muchos hermanos que saben y están al día y tienen discernimiento de los tiempos que estamos viviendo.
Y los hermanos que no tienen ni discernimiento de los tiempos que estamos viviendo dicen, ay, no pasa nada, ay, no creo que el Señor va a llegar tan pronto. ¿Desde cuándo están diciendo eso? Yo todavía calculo unos 100, 200 años. Yo no creo que el Señor Jesús venga tan pronto. No tienen discernimiento, no disciernen, no distinguen, no conocen, no saben, porque no tienen comunión íntima con Dios. Y Dios previene, y a veces sus hermanos se nos alertan de cosas que van a venir o están pasando por su comunión con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos dar a conocer su pacto. Y el Señor dice también en Amós que Dios no ejecutará nada sin antes se lo diga a sus siervos los profetas. Y Dios lo anuncia a su pueblo previo a ejecutar. No nos agarra desprevenidos. Entonces, esa era la crisis de Israel, que no había discernimiento en los hombres, pero sí había discernimiento en una mujer. Débora fue la esposa de Lapidot, que significa antorcha o luz. Fíjense una cosa, qué nombre tan bonito, ¿no? El significado de Lapidot, antorcha o luz, que aunque Débora era usada por Dios en grande manera, Lapidot alumbraba su casa, alumbraba su hogar. Y otra cosa, a veces Dios elige y uno no sabe por qué, pero Dios así en su soberanía lo determina. ¿Por qué Dios no usó a Lapidot? ¿Por qué levantó a una mujer? A veces muchas cosas escapan y solamente podemos intuir. Y yo creo que también lo hizo Dios para avergonzar a los hombres, porque mucho del obrar de Dios lo hace para avergonzar. Dice que Dios usa lo débil del mundo, el mundo, los poderosos del mundo, Dios los humilla usando lo débil del mundo. Dice, Dios utiliza lo débil del mundo para humillar a lo más fuerte, y a lo que el mundo tiene como ignorante para humillar a los más sabios. Y en este caso toma a una mujer para humillar a los hombres, para decirles que no les da vergüenza que en este caso sea una mujer la que esté haciendo lo que tú deberías hacer, porque no quieres asumir tu rol, porque no quieres asumir tu papel de líder, de proveedor, de aquel que es un líder en su casa, que tengo que levantar a una mujer. Y no es porque eso sea como menospreciar a la mujer, no, porque la tarea de la mujer es distinta. Pero en este caso Dios excepcionalmente permite que sea una mujer la que haga labores que le correspondería a algún varón de todo Israel. Esto que dice esposa de Lapidot, Dios lo está enfatizando. Débora no es una mujer fuerte e independiente como sería una mujer en la modernidad. Hay muchas mujeres que se divorcian porque son tan importantes en su campo de trabajo que menosprecian a veces a su esposo por quizás no tener la misma posibilidad que ella de ganar económicamente lo que ella gana, o sea, lo que se acerque, o porque lo menosprecia porque no sea un profesionista. Si se llegan a dar estas desavenencias en los matrimonios, y entonces la mujer dice, no, yo mejor sola y con mis hijos, que a ti ni te necesitamos porque además eres un inútil que aquí no contribuyes en nada, ¿no? Qué pena, qué vergüenza, qué ejemplo. Débora no menospreció a su esposo. Débora actuaba para servir a Dios con el permiso de su esposo, y no le avergonzaba estar sujeta a su esposo, siendo una mujer líder. Eso es darle el lugar al esposo. Hay hermanas que tienen tiempo en Cristo, son sabias porque ya conocen la palabra de Dios, y en lugar de ayudar a su esposo a tomar su lugar de liderazgo, no, se lo roban y lo menosprecian y hablan mal de ellos y los humillan. Eso no es lo que debe ser. Débora no hizo eso, y ella podría haber opacado seguramente a Lapidot, y sin embargo él brillaba. ¿Acaso aquí se aplica eso de detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Pero en este caso, esta mujer iba delante de él y era un ejemplo. Pero ella reconoció
reconocía su labor como esposa, a pesar de que era líder del pueblo. Imagínense que en México llegásemos a tener una presidenta y que de repente dijeran, hoy no voy a acudir a la junta de las 8 porque tengo que lavar los platos, porque tengo que atender a mi esposo y tengo que atender a mis hijos. ¿What? Eso le hace shock a la mujer del día de hoy. Pero Débora, como esposa, tenía deberes, tenía hijos y tenía que trabajar en las labores del hogar también. Y dirá alguna, pero si tanto trabajo ya hay juzgando, pues todavía hay que hacerlo de la casa. Además, cuando los hombres no lideran, ¿cuántas hermanas hemos visto llorar cuando no hay un líder en casa? ¿Cuántas hermanas hemos visto llorar cuando no hay un líder en la iglesia? Y van a su cuarto de guerra. Esa película me gustó mucho, ¿no? Cuarto de guerra. Ese espacio donde se meten a orar y a clamar y a llorar, porque cuando no hay líder es una gran desgracia. En la casa, en la iglesia, en el país, cuando no hay un líder que ocupe su lugar, es una gran desgracia. Pero surgen mujeres que toman el doble papel, ser proveedoras y aparte educar a sus hijos, no dejarle la educación a doña tele ni a don internet, no, asumen su papel como proveedoras, llegan a la segunda jornada que es su casa y aparte pasan tiempo platicando con sus hijos y jugando con sus hijos, instruyendo a sus hijos y viendo los problemas de sus hijos. Se parten en 1000 pedazos. Sí existen. Sí existen. Pero también hay mujeres que no apoyan a sus esposos, que no quieren trabajar en las labores del hogar, no quieren educar a sus hijos y solamente quieren distractores, televisiones, telenovelas. Eso sería triste y vergonzoso. Pero hay mujeres que les duele la condición de lo que debería de ser diferente. Débora era una mujer consumida con su celo santo. Muchos acudieron a ella para recibir su consejo por pleitos y dificultades. La influencia de esta mujer valerosa fue reconocida ampliamente. No necesitas anunciarte, no necesitas promoverte. Una vez que ya le consigaste a alguien, te recomiendan y vienen más. Seguro que había filas para pasar con ella. Cuando Moisés hacía lo mismo, se sentaba para juzgar a Israel, llegó Jetro, su suegro, le dijo: hombre, nunca vas a terminar, es demasiado pueblo para que tú lo juzgues a todos. Dice: tómate varones, elígelos y que pasen, ¿no?, con cada uno de ellos y que ellos juzguen, que te ayuden. Y también en el Nuevo Testamento nos dice que los pastores no lo hagamos todo, sino que busquemos varones de buen testimonio, hombres fieles, a quienes les encarguemos parte del ministerio. Pero no está diciendo, agárrate a los varones y encárgales. No, hombres fieles que han demostrado su preocupación por la obra de Dios. Hombres que no comen, no duermen, con tal de sacar lo que Dios les ha asignado. Esos hombres son hombres fieles, a ellos encárgales. Y entonces muchísima gente venía a ver a Débora, pero no tenía hombres fieles. Con trabajos convenció a Barak, ¿no? Y Barak le sabe con que si tú no vas conmigo, yo no voy. Y sabía Débora que juzgar a una nación no era la labor de una mujer. Si hubiera sido así, hubiera hecho juezas, ¿no? Órale, nombra a unas 20 juezas y vamos, nosotros
juzgamos a la nación, no. Sabía ella que era una excepción, que no era la regla. Respeto a las mujeres que toman el ministerio pastoral, pero la Biblia me enseña otra cosa, que sí hubo mujeres que Dios usó, pero excepcionalmente, para un momento determinado. Entonces, aquí vemos que Débora también era equipada con un poder espiritual extraordinario. Esta mujer heroica, en quien el Espíritu de Dios obraba poderosamente, inspiró a su pueblo con su valor. Israel estaba desconcertado, pero encontró en ella el centro de unidad del pueblo. Vaya que si una mujer puede ser el centro de unidad. Mi papá nos quería mucho, mi mamá también, pero mi mamá tenía algo que mi papá no tenía. Mi mamá era como una gallina donde todos los pollitos corríamos hacia ella. Y no solamente los pollitos directos. Llegaban mis tíos, llegaban mis primos y todos la buscaban. Le pedían consejo, le pedían ayuda, etc. Pero mi mamá hacía juntar a los pollitos. Cuando mi mamá parte primero con el Señor, queda mi papá y él no tenía ese imán, no tenía esa cualidad. Pero él tenía otra. Él era al revés. Para él no había obstáculo. Él iba a buscar a sus pollitos. Él venía a buscarme en Tenancingo. Iba a buscar a mis otros hermanos que vivían en los polos de la Ciudad de México. Iba, y cuando estaba perdiendo la vista por causa de la diabetes, aún ya no miraba bien ni los letreros de los camiones. Tenía que preguntar a dónde va el camión. Y aún así se esforzaba. Cada uno tenía su cualidad. Débora tenía la cualidad de reunir a un pueblo. Y a tal grado que cuando le dice Barak, si tú no vas conmigo, yo no voy, es que no solamente era Barak, sino que todo el pueblo se sintió bien. Los 10,000 que tenían que elegir para ir a la guerra se sintieron bien porque iba ella con ellos. Tan solo su presencia significaba mucho. ¿Cuánto vale el hecho que a veces haya una presencia de alguien así? ¿Cuántas familias en la actualidad están llorando la ausencia de un padre que murió por el COVID? O la ausencia de una madre, por todo lo que implicaba, todo lo que representaba, era lo que nos unía. Ahora, papá y mamá ya no están con nosotros. Ahora somos nosotros como hermanos los que intentamos reunirnos, y créanme que una vez al año y a veces es un poco difícil. ¿Cuánta capacidad para juntar? Es una cualidad y que no todos la tenemos, de juntar nuestros pollitos. Y así Débora tenía esa cualidad. Débora empezó su trabajo en Israel volviendo a llamar para el servicio al Señor a las personas que circundaban la montaña. Llamó a Barak para su oficio e incluso parece que ella preparó al pueblo para que tomen las armas para su liberación. Es decir, ella era la animadora, le animaba a Barak. Dios te llama. ¿Qué no te ha llamado Dios? Si a mí me está diciendo que ya te llamo, ¿no te ha llamado Dios? Y dice, pues sí, pero si tú vas conmigo voy, pero si no vas, no voy. ¿No? Entonces, hasta militarmente los estaba animando a los hombres. Tomen su lugar, confíen en Dios. Dios va con ustedes. Ya prometió darles la victoria. Entonces, Débora tenía esas cualidades tremendísimas. Débora y la feminidad bíblica. La feminidad bíblica es diferente. Los esquemas de las mujeres hoy quieren tener más protagonismo, los mismos derechos, quieren ganar lo mismo. La agenda que tiene el nuevo orden mundial es que impulsar, ¿no?, la igualdad de género, la equidad. Por ejemplo, ahora en las universidades donde trabajo, la mitad de los maestros deben ser hombres y la mitad mujeres. Pero hay una universidad donde ya son más mujeres que hombres. Entonces, la feminidad en cuestión bíblica es diferente. La mujer cristiana reconoce el papel y el rol que Dios le dio.
ser madre, ser esposa, educar hijos, amar a sus esposos, es un rol muy importante. ¿Por qué creen que tenemos una sociedad que ha perdido tantos valores? Porque las mujeres también están dejando ese rol. Ya nos están instruyendo a sus hijos con esos valores. Ellas eran las que sembraban esos valores en sus hijos, porque los valores generalmente salimos, trabajamos y proveemos para la casa. Y al regresar también tenemos que platicar con nuestros hijos. Pero las mujeres que están allí siembran esos valores. Y en la actualidad vemos una sociedad donde se han perdido tanto los valores porque ya no se trabaja en la educación de los hijos. Esta es la mujer que vive bíblicamente. Y bueno, ya vimos esto de Débora. Vimos que era profetisa, esposa y era jueza. Y como profetisa se encargaba de la enseñanza de la palabra de Dios, hablaba en el nombre del Señor. Y pues qué hermosa labor tienen las mujeres también de hablar a sus hijos la palabra de Dios. Pero cuando ustedes como mujeres buscan a otras mujeres y les instruyen en la palabra de Dios, ¡wow! ¡Qué grande ayuda! ¿Saben? Que hay muchos temas que a nosotros como pastores se nos dificulta tratar con las mujeres. Ahí es donde tenemos que recurrir a la ayuda de nuestras esposas para que nos ayuden en el ministerio, sobre todo en casos especiales. Pero qué bonito es cuando ustedes crecen, maduran y van en busca de otras mujeres para llevarles el alimento espiritual, para animarles cuando pasan por problemas. Eso es muy valioso y eso lo hacía Débora. Dice, ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y pues es esta Jael la que vence, ¿no? La que mata a Sísara. Y la presencia de Débora en medio del campo de batalla significó mucho. Pero también era esposa. Su esposo era lapidón. Débora fue capaz de servir al Señor sin descuidar su hogar. ¿Usted sabe cuántos hijos tuvo Susana Wesley? El papá de Juan Wesley, don Samuel Wesley, tuvieron 20 hijos, hermanos. 20 hijos. Pero don Samuel era un buen cristiano que amaba a su esposa, amaba a sus hijos, y la verdad que trabajaba muy fuerte con sus hijos. A tal grado que Juan Wesley fue uno de los principales predicadores en Inglaterra. Y Carlos Wesley compuso uno de los más bonitos himnos cristianos allá por la época de 1800 más o menos. Entonces, ¿pero qué era de significativo para Susana Wesley? Porque apoyaba el ministerio a don Samuel. Pues Susana tenía comunicación con sus 20 hijos. 20 hijos. Los conocía de pe a pa. Y aparte de eso, los ayudaba en sus problemas. Qué cosa tan tremenda que con 20 hijos ella pudo hacer labores del ministerio de la iglesia y también educar a sus hijos. Y en la actualidad, no todas las mujeres se quieren esforzar igual. Creo que hoy Dios nos está hablando, hombres como mujeres, para que volvamos a ser muy, muy combativos. Y yo hablo combativos en la educación de nuestros hijos porque nos la están robando. Es decir, a nuestros hijos nos los quieren educar de una manera tergiversada. Cosa curiosa, ¿no? Platicaba con otros profes que van y les dan educación sexual de parte de la Secretaría de Educación Pública, ya no la enfocan tan biológicamente, y después la visita de instrucción de educación sexual que ellos llevan, hay embarazos, se multiplican los embarazos. Pues es que eso no, esa educación tiene que ser en el hogar, y la esposa tiene una cualidad, sobre todo con las mujeres, nosotros con los hombres, pero la mujer tiene un papel muy importante en esta educación con los hijos. Y Débora
era líder, pero era esposa. La guía y la sabiduría de Débora se hacen evidente en que ella respetó el orden de Dios con respecto a su posición. Ella no lideró al ejército, sino que comisionó a Barak para que tomara la liberación del pueblo. Fíjense cómo fue Débora va a buscar al varón que Dios había elegido. Ella era juez, les aseguro que ella podía haber dirigido al pueblo y muy probablemente podía haber ganado la batalla. Pero Dios le dijo, ve con Barak. Es decir, Dios estableció un orden y quería Dios que fuera Barak el que liderara al pueblo en la batalla. Ella seguiría siendo jueza. ¿Cómo le da al varón su lugar? ¿Cómo le dio a su esposo su lugar? No le robó el liderazgo, lo apoyó. Y cuando Dios hizo a la mujer, dijo que haría una ayuda idónea para el varón. O sea que la ayuda idónea es el complemento que el varón necesita. Hombres y mujeres nos complementamos, y qué hermoso es, de ayuda para su esposo, ayuda para Barak, ayuda para todo el pueblo, porque respetó el orden de Dios. Ah, no, tú no me digas nada, tú no sabes de la Biblia, yo sí sé, tú no sabes. Ya lo estás menospreciando, estás alterando el orden de Dios. Aconseja a tu esposo, apoya a tu esposo, sé la ayuda idónea. Entonces, esa cualidad la tenía Débora. Cuando había llegado el tiempo para que Dios revele su ayuda, la jueza y la profetisa retrocedieron a un segundo plano. Cuando fue la guerra, ella acompañó, pero no estuvo dirigiendo la guerra. Le dijo a Barak, adelante, Dios te ha dado a Sísara, te ha dado a los sirios y tú los vas a vencer aún con todos sus 900 carros. Pero una cosa, ¿dónde cree que pelearon? ¿En la montaña donde los carros no pueden acceder? No. Dios le dijo, desciende al valle. Y ha ido a lo plano, ahí donde los carros corren bien y bonito, para mostrar mi gloria. Y Dios iba a derrotar al ejército en el terreno donde ellos eran más buenazos. Y sus carros corrían a todo lo que daban. Ahí donde muy seguramente Israel era presa fácil. Pues Dios los iba a derrotar y se va a levantar con mano poderosa, dándole la victoria al pueblo de Israel. Pero Débora, para que eso funcionara bien, se hizo un ladito y le dio al varón su lugar. Jueza. Es la cuarta en la línea de los jueces de Israel. Dios la eligió para ejercer el cargo. La gente la buscaba para encontrar un justo juicio. Cuán valiosos son los hermanos que con su conocimiento de la palabra de Dios y pueden aconsejarnos, discernir, pueden ayudarnos a resolver algunos problemas, porque también ellos dependen de Dios, se sujetan a Dios, lo consultan para dar orientación al pueblo de Dios. Y esas cualidades las tenía Débora también. Aquí vimos ya cómo le dio la victoria. Y Jueces 5, 20 y 22 ya es el cántico. Una vez que vencen, que Dios les da la victoria como Dios se los había prometido, una vez que el pueblo es liberado una vez más de la opresión de los enemigos, Débora dice esto: desde los cielos pelearon las estrellas, desde las órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Esa batalla la peleó el Señor y nos indica allí, cuando inicia la batalla, que se espantaron Sísara. Ahí en el 14, dice 4:14, entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor
y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisera a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sisera descendió del carro y huyó a pie. Aquí, en otra traducción, dice que los sirios se espantaron. Hubo algo. Algunos piensan que pudo haber sido como un temblor, como una fuerte lluvia, como algo, un impacto fortísimo que sucedió, que aquellos, aunque eran más y tenían sus carros, se espantaron. También se nos comenta que pudo haber habido con la lluvia mucho lodo, y entonces los carros ya no podían avanzar, se atascaban y en vano eran sus carros, y venían los cascos de los caballos de los de Israel y acabaron con ellos. Hay testimonios de varios de los judíos en la batalla de los 6 días, en las batallas de Yom Kippur, donde dicen que fue una manera milagrosa como Dios les dio la victoria, cuando ellos literalmente eran para ser acabados, y Dios les dio la victoria porque el Señor pelea sus batallas. Hermanos, hermanas, hay batallas muy difíciles. A veces nuestros hijos se enfrentan situaciones donde sentimos que los perdemos, o a veces tienen algún accidente, alguna enfermedad, y sentimos que no tenemos ni el discernimiento ni las fuerzas. Del Señor es la batalla. Del Señor es la batalla. Hermanas, levántense como Débora, pongan vallado y a orar. Júntense como mujeres, ¿verdad? A veces recuerden, ¿no? Cuando estaban en el mundo, una llamada telefónica y se reunían, pero para cosas malas, para perder el tiempo, el chisme. Ahora no, la oración, llorar, interceder, buscar, apoyar, ayudar. Esa es la batalla. Así se ganan las batallas en la vida cristiana, en el apoyo, en oración unos con otros. Y no nada más es la clase para las hermanas, también para los varones. Yo creo que esta clase para los varones nos muestra qué tristeza es nosotros agarrar la parte más cómoda, ¿no? No me digan nada, no me digan nada. Yo vengo de trabajar, vengo bien cansado. Déjenme, no me molesten, vayan a ver la televisión. Qué tristeza que los varones no tomemos el liderazgo de nuestro hogar. Qué tristeza que los varones no tomemos el liderazgo en la congregación. Qué tristeza que los hombres preparados no tomen su responsabilidad en la nación. Dios nos está hablando a todos. Pero nos dice, la batalla la gana el Señor. Él es el que la gana. Sisera, el hombre que comandó los coches asesinos de guerra, tuvo que huir a pie. Si ya no arrancaban, ya no podían continuar los carros atascados, se tuvo que bajar y tuvo que correr y huir a pie a los brazos de la muerte. En la tienda de Jael pensó que podía hallar refugio, pero encontró un terrible fin en las manos de una mujer. Una mujer que no le tembló las manos para acabar con él, porque Sisera representaba la opresión, pero la opresión de muchos años. Representaba que si vivía, el pueblo seguiría oprimido, sucumbiría. Entonces ella sabía que era el momento en que tenía que acabar con el enemigo, y lo hizo. Entonces, parte de esto, reconocimiento de victoria, fue también para Jael. Jael era familia de los kenitas, que eran amigos de Israel. El Señor usó a esta mujer pagana para llevar a cabo su juicio. La acción de Jael fue motivada por amor a Israel y fue usada para el bien del pueblo de Dios. A veces Dios usa a quien menos te imaginas. Creo que no les he platicado, pero la semana pasada me caí. Es decir, tenía mis otros zapatos, están viejitos, pero me gustan porque son muy cómodos, pero muy mal de las tapas, y me resbalé y me fui para atrás. Y ya, pues me caí bien, y corrieron dos señores y me dijeron, ¿le ayudamos?
Pues sí, ¿no? Muchas gracias, me levanté. Qué importante es que puedas ayudar en el momento que alguien lo requiere, ¿no? Y qué hermoso es cuando Dios te pone la ayuda que necesitas en el momento indicado. Dios está atento, hermano. Dios está atento de nosotros. Cualquiera podría decir, ay, si estuviera atento no me voy a dejar caer. Ahí el imprudente fui yo, hermanos. Ya me había avisado el Señor que tenía que dejar esos zapatos. Y pues tengo otros, pero me aprieta mucho. Y no los aguanto mucho tiempo. Entonces, pues me sucedió. Y Dios me mandó ayuda. Pues es como si me hubiera visto cómo iba cayendo y me vi en la parte de la espalda, pero no me pegué en la cabeza. Y gracias a Dios, el Señor nos guarda y nos cuida. Dios está atento. Ese mensaje que trato de decirte es que aunque a veces pasen algunas cosas, no van a tener mayor consecuencia. Aunque Él no trajo mayor consecuencia, Dios está cuidándonos, Dios está viendo por nosotros, Dios nos envía la ayuda indicada, pero tenemos que estar con Dios. No nos alejemos de Él para que no nos pase lo de Israel, que los enemigos nos venzan y nos pongan en aprietos. En Jueces 5:31, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Ya no 20, ahora reposó 40 años. Pero qué bueno hubiera sido que aquí leyéramos: la tierra reposó por siempre. Pero el mensaje, hermanos, es: deja de consentir ese pecado pequeño, porque va a acabar contigo, va a hacerte mucho daño. Es decir, sí, Dios cuando clamaban y se arrepentían los perdonaba, pero esa opresión que duraba los 20, los 18, los tantos años, pues eran opresiones muy duras, ¿eh? Demasiado sufrimiento, no vale la pena. Hay que desechar lo que a Dios no le agrada. El verdadero temor de Dios es el secreto de todas las bendiciones, las batallas del Señor, y por consiguiente la victoria de Israel termina con la destrucción del reino de Javid. La fe permite que uno realice hechos históricos, y la tierra reposó 40 años. Esta mujer tenía una fe y realizó hechos históricos. Y Dios puede hacer hechos históricos también con tu vida, hermano, hermana. Hechos históricos trascendentes en la obra de Dios. ¿Qué aprendemos de ella? Sé una mujer de la palabra. En la actualidad, muchos jóvenes no quieren leer su Biblia. En la actualidad, muchos cristianos menos quieren estudiarla. ¿Por qué es importante estudiarla? Porque una vez aprendí que si quieres conocer, por ejemplo, la Ciudad de México y te vas en un avión, pues la puedes ver desde arriba, ¿no? Y un día desde arriba vi, mira, ahí está el Estadio Azteca, ahí está CU, Ciudad Universitaria, y así veía desde arriba. Pero es así como es lo que es leer la Biblia. Pero qué diferente es cuando estás en el Estadio Azteca, caminas por los callejones, las avenidas, y sabes las colonias, sabes cómo son, cómo están, sabes dónde puedes entrar, sabes a dónde no puedes entrar. Conocí las CP, ¿sabes lo que es una CP? La Ciudad de México es una ciudad perdida, y en esas ni te metas, porque el que entra no sale. Si sale semidesnudo, sale robado, sale golpeado. Es decir, eso es conocer. Y cuando tú estudias la Biblia, eso es conocer la Biblia, que ves, ¿verdad? Le buscas, ves detalles que desde arriba tú no puedes ver. Entonces, en la actualidad, seamos como lo que antes se conoció, que a los cristianos se les conocía como los hombres y mujeres del libro, de la Biblia. Volvamos a leer, volvamos a estudiar comprometidamente. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este día es el día que Jehová ha entregado a Sisera en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti,
Es decir, ella sabía todo eso porque su comunión con Dios, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Entonces, a veces muchos dicen, ¿por qué Dios no me habla? No, Dios te quiere hablar, pero tú no quieres hablar con Él. Mujeres que leen, mujeres que estudian, mujeres que obran. Abraza y sométete al diseño de Dios para tu vida. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Cuando sabes que Dios te usa para la protección de tu familia, en la iglesia, de un pueblo, una nación, pueden hablar así. ¿Quién fue otro que dijo, porque Dios me puso por padre de Faraón? José. Cuando lo llevaron como esclavo a Egipto, todo parecía como fuera una circunstancia de su vida, un destino muy trágico, pero no es cierto. Es decir, aunque fue difícil, porque lo llevaron como esclavo, quien lo llevó a Egipto fue Dios. Y se lo dice a sus hermanos, porque cuando sus hermanos le piden perdón por haberlo vendido para Egipto, dicen, ustedes no me trajeron, Dios me envió para ser padre, para ponerme por padre de Faraón. Es decir, le dijo a Faraón, no te preocupes, yo me encargo. Casi Faraón se sentó a ver todo lo que José hacía, cómo organizaba para la hambruna que había de llegar. Dios da instrumentos para ciertos momentos, y aquí usó a Débora. Por eso dice, me puso como la madre de Israel. Y aquí tenemos la sumisión bíblica no hace débil a la mujer. De hecho, la verdad es que la sumisión bíblica hace una mujer más fuerte, más honrada, más respetada. Es decir, que no se sientan menos, ustedes son tan valiosas, su papel es tan importante. Y si te quiere usar para alguna tarea donde va a ser de bendición en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, pues hazlo. Dios también te puede hacer brillar en el lugar donde estés. Pero no te olvides que eres esposa, no te olvides que eres hija, no te olvides que eres una hermana en la congregación. Dale la honra y gloria a Dios, aceptando el papel que Dios te dio. Sé de ayuda en el ministerio, en la iglesia. ¿Cuántas cosas pueden hacer las mujeres? Ministerio de mujeres, reuniones de damas, mamás de la iglesia. ¿Saben que educar a un hijo no es cosa fácil? Pues que se reúnan las mamás, que compartan sus experiencias y que compartan cómo han mejorado para tener una mejor educación de sus hijos. Yo iré. Misioneras, podemos hablar de historias de misioneras. La señora Gladys, mujeres que han ido a otros lugares y han servido al Señor, alabanza, adoración, visitando, discipulando, tantos ministerios, tantas actividades que pueden hacer ustedes como mujeres para traer gloria y honra a nuestro Dios. Que su vida brille, hermanos, que su vida construya. Por eso me cuesta trabajo ver cómo exigen las mujeres sus derechos, golpeando con martillos, derribando, gritando. Así no, construyendo sí, forjando los nuevos hombres del mañana, esos niños que van a crecer, que no sean egoístas, que sean generosos. Las nuevas personas con valores las forjan ustedes. Júntense, trabajen, que se levanten las Déboras, que se levanten las Jaeles, y nosotros, varones, esposos, hermanos, apoyemos los ministerios de las mujeres, que son de mucha bendición para la obra de Dios. Sea una mujer de influencia dentro de tu círculo. ¿Te has preguntado por qué Dios te puso donde te puso? ¿Te has preguntado por qué Dios te ha llevado donde te ha llevado? ¿Te has preguntado por qué Dios te ha traído donde te ha traído? Entonces tiene un plan, tiene un propósito, brilla. Hasta hay un canto, ¿no? Un himno de los que quizás en algún momento debemos de rescatar y volver a cantar. Dice, brilla en el sitio donde estés.
Brilla en el sitio donde estés. Para algo Dios te puso ahí, ¿no? Sé de influencia dentro de ese círculo. Y acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. Estaba entre Ramá, me faltó buscarlo, pero Betel significa casa de Dios. Es decir, ella podía juzgar porque continuamente estaba en la presencia de Dios. En el monte de Efraín, el monte significa comunión con Dios. Ahí donde los carros cerrados no suben. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. La buscaban. Y así Dios hará que tu vida sea de bendición para otros hermanos. Conclusión. La vida de las mujeres es tan valiosa que hoy queda hecha patente. ¿Sabías que tu esposo puede ser ese Barak que está esperando que tú lo acompañes a la batalla? ¿Sabías que si das un buen consejo en base a la palabra de Dios, puede ser de motivación y bendición para que algunos regresen al Señor y algunos le conozcan? Tu vida va más allá de tu hermosura física. Muchas mujeres han invertido, ¿no? Por ir al gym, por tener un buen maquillaje. Pero ¿cuántas han invertido en la palabra para poder ser de bendición y de impacto a la iglesia y a la sociedad y a su casa? Depende de cada uno, hermanos. Pero esta historia, y termino hablando de los varones, me muestra qué tristeza cuando la mujer se tiene que levantar porque el varón no quiere tomar su papel de líder, no quiere responsabilizarse de lo que el Señor nos va a pedir cuentas, y que los que tienen que enfrentar al enemigo somos nosotros. Los que tenemos que dar la cara somos nosotros. Los que tenemos que llevar la palabra a nuestra casa somos nosotros. Que Dios obre en nuestros corazones y que esta palabra sea de bendición. Yo solo, de lo que decía, quería comentar, por ejemplo, dice, entre más leas, más conoces, pero entre más leamos, más Dios nos habla. Gracias a Dios, este año me he metido más en la lectura y cómo Dios me va enseñando qué es lo que quiere que yo aprenda. La otra semana, diarios, los capítulos que leo, porque a veces leo 2 o 3 diarios. La semana pasada Dios me hablaba en cómo el rey Salomón tenía muchos siervos, y la reina de Saba le decía a los siervos: benditos sean ustedes que viven con él, oyen su sabiduría, cómo visten, cómo tienen todo. Y decía yo, ahí tomé, benditos nosotros que conocemos a Dios, benditos somos, cómo Dios nos habla por medio de la palabra, y cómo nos habla Dios, cómo aprendo a escuchar, qué es lo que debo de aprender, qué es lo que debo tomar. Pero gracias a Dios, en verdad, entre más nos metamos, más aprendemos, más Dios nos habla. No es solo aprender qué tomo para mi vida, qué me está enseñando Dios en lo que estoy leyendo. ¿Eso cuesta? Sí, porque
algo que cuando lo vivimos nos llena y aprendemos mucho de eso. Solo esperemos. Gracias, hermana. Es verdad. Y nuevamente nos guía a la montaña, ¿no? Porque la intimidad con Dios es en la montaña de la comunión. Y es ahí donde Dios nos abre los ojos y donde nos vuelve más sensibles a todos los demás. Y bendito sea el Señor por lo que ha hecho en su vida y lo que puede hacer en nosotros. Pero una cosa sí es cierta: Dios no va a usar a ninguna mujer como usó a Débora si no tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Padre, queremos darte gracias por la palabra de hoy. Te agradecemos, Señor, porque de verdad que cuántas consecuencias hay cuando no tenemos tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Una vez más nos hablas, y no solamente el saberla, conocerla, sino ponerla en práctica, Señor, el poderla vivir. Y como decía nuestra hermana, el enamorarnos de ti, el ver, Señor, que tú tienes pensamientos de bien para nosotros, y que si a veces también sufrimos es porque quieres regresarnos a tu senda, Señor, porque nos amas y no quieres que cosechemos de nuestras malas siembras. Por favor, Señor, sigue trabajando en nuestras vidas, que todos nosotros subamos al monte para adorarte, para glorificarte, Señor, allí en la intimidad, Señor, donde tú nos hablas al corazón. Gracias por tu palabra. Bendice a nuestras hermanas que hoy nuevamente tú muestras que son de gran valor para sus familias, gran valor para tu iglesia, gran valor para la sociedad. Que levantes más mujeres buenas, que construyan y no que destruyan, Señor, y que sean de alto impacto, porque en este mundo necesita hermanas así, necesita mujeres así. Y que los hombres tomemos nuestro lugar, que no seamos reacios a ser líderes de nuestros hogares y en la iglesia. Gracias por tu palabra. Bendícela en cada corazón. Te lo rogamos humildemente en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.